Hola, muy buenas tardes. Abogado Alex Moreta, nosotros somos el grupo número K de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. El día de hoy vamos a hablar sobre el ACNUR como organismo especializado de la ONU. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas es un organismo que busca la protección internacional de las personas que han sido desplazadas forzosamente debido a conflictos armados, persecuciones, violaciones de derechos y desastres naturales. Si bien es cierto, desde 1950 este organismo ha cumplido un papel crucial en la protección de millones de refugiados, ya que da asistencia a aquellas personas que han salido de sus países huyendo, a aquellos que han solicitado asilo, apátridas y desplazados internos a nivel mundial. Su labor no solo abarca la asistencia humanitaria, sino que da soluciones duraderas, ¿ya? En un contexto global marcado por una crisis humanitaria compleja. La ACNUR cobra relevancia aún más debido a la construcción de un futuro digno que los otorga a estas personas. Si bien es cierto, pues este fenómeno desafía la capacidad de los estados receptores, puesto que, por ejemplo, en el año 2015, 7 millones de venezolanos han abandonado su país debido al régimen de, de Nicolás Maduro. Estos países de América Latina, no muy lejos Ecuador, quienes enfrentan conflictos de guerras, donde las personas han tenido que emigrar a países como Estados Unidos, España, Italia, y de esta manera la ACNUR busca la reintegración social de estas personas, de darle aquellos servicios básicos. En esta exposición daremos a conocer el marco jurídico de cómo se maneja este sistema con los estados, las crisis migratorias, los desafíos y cuál ha sido la respuesta de la ACNUR, que lo daremos a conocer a continuación. Más de 100 millones de personas en el mundo han sido desplazadas forzosamente debido a conflictos, persecuciones y violación de los derechos humanos. Frente a esta realidad existe un organismo internacional crucial, el ACNUR. Saludos cordiales, estimado abogado Alex Moreta Trujillo, compañeros y quienes habla Reina Valeria Miranda León. ¿Qué es la ACNUR? La ACNUR es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es la organización de la ONU dedicada a salvar vidas, proteger los derechos y construir un futuro mejor para las personas refugiadas. Fundamento legal y creación de la ACNUR. El ACNUR fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1950 a través de la resolución 428-B. Su creación fue una respuesta directa a la crisis de refugiados que surgió tras la Segunda Guerra Mundial. Mandatos y funciones según el derecho internacional. El mandato de la ACNUR se deriva principalmente de su estatuto, de la Convención de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967. Estas herramientas legales fundamentales definen quién es un refugiado y establecen los derechos de las personas refugiadas. Tenemos sus funciones principales, las cuales son la protección internacional, que nos indica que supervisa la aplicación de las de los instrumentos internacionales de refugiados. Tenemos la búsqueda de soluciones duraderas, indica que su objetivo es encontrar soluciones a largo plazo para la difícil situación de las personas refugiadas, lo que incluye la repatriación voluntaria. También asistencia humanitaria. Proporciona asistencia esencial a las personas refugiadas como alojamiento, alimentación, agua,
atención médica y educación, especialmente en situación de emergencia. Promoción y asesoramiento. ACNUR promueve la adhesión a los estados y a los tratados internacionales de refugiados y les brinda asesoramiento sobre la legislación y las políticas de asilo. Identificación y registro. Trabaja en la identificación y el registro de personas refugiadas y desplazadas para asegurar que sus necesidades sean conocidas y atendidas. Tenemos principios que guían su actuación. La actuación de la ACNUR rige por principios fundamentales que son la base del derecho internacional de los refugiados. Principio de no devolución. Este es el pilar del derecho internacional de los refugiados. Prohíbe a los estados devolver a una persona a un país donde su vida o libertad corran peligro. Principio internacional. ACNUR se asegura de que las personas cumplan los criterios de refugiados, reciban protección legal y física, incluyendo el acceso a un territorio seguro. Principio de voluntariedad. Las soluciones duraderas, como la repatriación, deben ser siempre voluntarias y basadas en decisiones informadas. Principio de no discriminación. La asistencia y protección se brindan a todas las personas que lo necesitan sin distinción de raza, religión, nacionalidad, entre otras. Principio de interés superior del niño. En todas las decisiones y acciones que afectan a los niños refugiados, se prioriza su bienestar y sus derechos. Como conclusión puedo acotar que la ACNUR juega un papel indispensable protegiendo a millones de personas desplazadas. No solo brinda ayuda humanitaria, sino que también fortalece el derecho internacional de las personas refugiadas, defendiendo principios como el de no devolución y el acceso al asilo. Importante recalcar que la escala de las crisis actuales, impulsadas por conflictos y el cambio climático, exige mayor cooperación global. Por eso propongo mejoras en los mecanismos de protección e integración, más financiamiento para la ACNUR, políticas migratorias más inclusivas, vías legales y seguras para la migración. La migración forzada son a menudo resultado de la violación de derechos. Proteger a esta población no es solo un acto de caridad, sino un imperativo y legal que fortalece la justicia global. Gracias. Saludos cordiales, estimado máster Alex Osvaldo Moreta, estimados compañeros. Mi nombre es Juan Carlos Sanabria Coloma y hoy les voy a hablar sobre la coordinación de ACNUR con el sistema de la ONU y los estados. El ACNUR trabaja ligado a los estados y también al sistema de Naciones Unidas en busca de soluciones para brindar protección a las personas que han sido desplazadas y refugiadas, que han huido y que están en un grave conflicto en sus lugares de origen. Coopera estrechamente en el sistema de la ONU aproximadamente en unos 170 países, con los cuales organiza grupos de ayuda humanitaria. También ACNUR se liga y firma acuerdos con los estados que definen su participación, apoyando técnicamente, lo cual ayuda al fortalecimiento de la institucionalidad y ver que se cumpla con lo establecido. Inclusive, en ocasiones de emergencia, su participación es clave en la planificación para soluciones rápidas y efectivas, en coordinación con gobiernos, bajo directrices operativas, aprobadas por la Asamblea General de la ONU. También les voy a hablar sobre la relación del ACNUR con agencias como la UNICEF,
la Organización Internacional para los Migrantes y la OMS. En este sentido, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, es una agencia especializada en la protección y asistencia de personas refugiadas, desplazadas y también apatriadas. La relación del ACNUR y la UNICEF comparten una misión común: proteger a los niños y niñas en situaciones de emergencia, especialmente en aquellos que se encuentran desplazados por conflicto armado, también por persecución o desastres naturales. Mientras el ACNUR se enfoca en la protección general de las personas refugiadas y desplazadas, UNICEF tiene un enfoque más especializado en los derechos, en este caso de los más pequeños, como serían los niños. Ambas organizaciones trabajan juntas para garantizar que los niños y niñas en contextos de desplazamiento tengan acceso a educación, protección contra la violencia, salud y bienestar. Además, colaboran en la reunificación familiar y en acceso a servicios psicosociales para los menores, que son extremadamente vulnerables en situaciones de desplazamiento forzado. La relación de la ACNUR y la Organización Internacional para los Migrantes. La Organización Internacional para los Migrantes, o también conocida como OIM, y el ACNUR tienen un enfoque complementario en situaciones de desplazamiento masivo, como podemos observar en las guerras y crisis humanitarias. El ACNUR y la OIM comparten esfuerzos para facilitar la protección, la asistencia humanitaria y la gestión del desplazamiento. Ambas agencias trabajan juntas en proyectos que incluyen la asistencia a migrantes vulnerables, la repatriación voluntaria de refugiados y la integración de los migrantes en nuevas comunidades, respetando siempre los derechos de las personas. También les voy a hablar sobre el ACNUR, la relación del ACNUR y la Organización Mundial de la Salud. El ACNUR y la OMS tienen una relación crucial, dado que la salud es un componente vital en la respuesta humanitaria. El ACNUR colabora estrechamente con la OMS para garantizar que los refugiados tengan acceso a medicina de calidad, inclusive vacunas, atención prenatal y postnatal, tratamiento para enfermedades infecciosas y apoyo en salud mental. Además, ambas organizaciones tratan el problema de salud derivados de la falta de saneamiento adecuado, nutrición deficiente y condiciones de vidas precarias en los campamentos de refugiados. A continuación, les voy a hablar sobre la cooperación del ACNUR con gobiernos para reasentamiento, integración y acceso a derechos. En este sentido, el ACNUR trabaja en coordinación con los gobiernos para la búsqueda y solución a los diferentes problemas, con planes y programas que incluyan un adecuado reasentamiento e integración para que las personas tengan acceso a los derechos, que estén en concordancia con las recomendaciones hechas por los diferentes organismos de derechos humanos, garantizando que los refugiados tengan acceso a empleo, educación, servicios básicos mediante diferentes políticas públicas concertadas con los diferentes países. Además, trabaja para que estas personas posean protección jurídica e igualdad de derechos. También sobre el rol del ACNUR en el Pacto Mundial sobre Refugiados. En este sentido, el ACNUR obtuvo un rol importante en el manejo de diálogos que conllevaron a la aceptación del Acuerdo Mundial sobre los Refugiados, obtenido por la Asamblea General. Este pacto define el marco integral de respuesta para los refugiados, que se centra en 4 puntos principales: disminuir el peso sobre los países destinatarios, y se debe reforzar la potestad de las personas refugiadas, también enmarcar las alternativas de reubicación en otras naciones, y por último, elaborar condiciones favorables para repatriaciones seguras y voluntarias. Para asegurar su aplicación, se han establecido instancias de evaluación y seguimiento que se realizan cada 4 años en espacios internacionales bajo la organización del ACNUR, desde su sede que se encuentra en Ginebra.
Y como conclusión sobre los aportes al fortalecimiento del derecho internacional de los refugiados, tenemos que entender que la ACNUR ha sido clave en la consolidación y evolución del derecho internacional de los refugiados, promoviendo así la aplicación efectiva de principios como la protección internacional y el no retorno forzado. Su labor ha fortalecido el marco normativo que garantiza los derechos fundamentales de los refugiados. Además, a través de su liderazgo y coordinación, ha impulsado una mayor responsabilidad compartida entre los estados en la gestión de crisis humanitarias. Muchísimas gracias. En este caso vamos a hablar sobre la crisis migratoria contemporánea y la respuesta de la ACNUR. La migración forzada ha sido aumentada con el paso de los años debido a los conflictos, a la violencia y a las crisis económicas. En países como Venezuela, Ucrania, Ecuador, a nivel mundial. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, actualmente más del 75% de venezolanos han emigrado a países latinoamericanos debido a estos factores. La migración internacional es cada vez más constante y los desplazados se agravan con eventos como la guerra de Ucrania, de Israel, que en 2024 generó ayuda humanitaria aproximadamente a 3 millones de personas en Ucrania. ¿Ya? Muchas personas enfrentan riesgos en rutas peligrosas como el río Darién en su búsqueda de refugio a países como Estados Unidos, España, Italia. ¿Ya? Entonces la ACNUR ha dado respuesta en trabajar conjunto con los estados y estas organizaciones internacionales para ofrecer su apoyo. En el 2025, un plan para asistir, la ACNUR estableció un plan para asistir a más de 2 millones de personas refugiadas, en este caso los desplazados internos, con un presupuesto de 2.620 millones de dólares. En 2024, la ACNUR estableció una ayuda a través de la alimentación para 3 millones de personas con agua, saneamiento, servicios básicos y apoyo psicológico. Además, este se centra en las necesidades de las comunidades más vulnerables, en este caso, como niños, adolescentes, personas con discapacidad, priorizando la ayuda en tiempos de crisis. La respuesta ya se sustenta en la Convención de 1951 sobre el Estatuto para los Refugiados y el Protocolo de 1967, que protegen los derechos de los refugiados, migrantes, y tienen la obligación de proteger y cooperar con la protección de estas personas. Ya la organización sí enfrenta ciertos desafíos, como la necesidad de más recursos económicos y logísticos. Entonces, tenemos una evaluación del rol de la ACNUR, que ésta ha fortalecido la eficacia gracias a la cooperación interagencial y alianzas con estados, que ha superado tensiones del pasado, pero enfrenta desafíos estructurales. Es decir, enfrenta mejoras con la coordinación global, garantiza la sostenibilidad y asegura la equidad en el trato a los desplazados para promover la protección universal ante futuras crisis. Tenemos como conclusión que la ACNUR ofrece una ayuda humanitaria y representa un compromiso hacia la defensa de los refugiados, ya porque busca la dignidad de millones de personas que han sido desplazadas en todo el mundo, en medio de retos actuales como el aumento de desplazamientos forzados, la xenofobia, la crisis política, el cambio climático, los desastres naturales, por ejemplo.
la ACNUR representa un acto de solidaridad, ya que busca dar respuestas humanas, integrales y sobre todo sostenibles. Ya, si bien es cierto, desde el 2015 la crisis migratoria ha causado ha causado que millones de personas se refugien en otros países. Ya han abandonado sus hogares por esta situación. Entonces, países como Ucrania, Venezuela, han tenido que emigrar hacia otros, buscar ayuda internacional, y es allí donde la ACNUR interviene. Por tanto, es importante esta cooperación internacional, su marco jurídico son sumamente esenciales para las millones de personas que están en estado de vulnerabilidad. Saludos cordiales docentes, compañeros. Les voy a hablar sobre la contribución de ACNUR al derecho internacional de los refugiados. La crisis migratoria es un fenómeno global que obliga a millones de personas a abandonar sus hogares debido a las crisis económicas, persecuciones o desafíos naturales. En alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, creado por la ONU en 1950, es la agencia encargada de proteger a refugiados, desplegados, forzados y apatriados. Su mandato, inicialmente temporal, se ha renovado debido a la presente crisis humanitaria. ACNUR ha desempeñado un papel central en el desarrollo de estándares internacionales para la protección de refugiados, interpretando y aplicando convenciones sobre estatutos de los refugiados en 1951 y su protocolo en 1979. También ha establecido principios rectores como el no devolución, un pilar fundamental del derecho internacional de los refugiados. Sus funciones principales incluyen la protección internacional de soluciones y asistencia humanitaria. La influencia de ACNUR se extiende de la legislación nacional de desarrollo a gobiernos para alinear sus leyes con los estándares internacionales. En América Latina, ACNUR ha sido clave en la implementación de la Declaración de Cartagena en 1984, que amplía la definición de refugiado para incluir a quienes huyen de violencia o conflictos. La defensa de la dignidad humana es central para ACNUR, promoviendo políticas inclusivas y garantizando el acceso a servicios esenciales, buscando que los refugiados sean vistos como sujetos de derechos y participen activamente en sus comunidades. Como presupuesto de mejora, ACNUR debe fortalecer su capacidad operativa en terrenos mediante alianzas estratégicas y promover el fortalecimiento de marcos legales nacionales para garantizar el acceso a derechos fundamentales. Contribución de ACNUR al derecho internacional de los refugiados, enfocándonos en sus principios rectorales y su mandato y funciones según el derecho internacional. ACNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desempeña un rol fundamental en la protección de las personas más vulnerables que se ven obligadas a huir de sus hogares. Comprender estos pilares de su acción es esencial para apreciar su impacto en la normativa y práctica internacional. Los principios rectores de la acción de activar son pilares fundamentales que guían su labor.
En primer lugar tenemos principios no refoulement, no devolución, que prohíbe regresar a una persona a un país donde corra peligro. Luego, la voluntariedad, que establece la repatriación, deben ser voluntarias e informadas. Un tercer principio es la no discriminación, que garantiza la protección sin distinciones de raza, religión, género o orientación sexual, entre otros. Finalmente, se destaca el interés superior del niño, que afecte directamente. En cuanto al mandato y funciones de ACNUR, según el derecho internacional, esta agencia lidera la protección de internaciones refugiados en coordinación con gobiernos nacionales, organismos de la ONU y la ONESA. También fortaleciendo el sistema de asilo y promoviendo políticas de investigación. Su rol es clave en la respuesta humanitaria mundial y la defensa de derechos humanos. En resumen, ACNUR, a través de sus principios y funciones, es un actor indispensable en la promoción y defensa de los derechos de las funciones a nivel global. Muchas gracias, es lo que les puedo aportar. En conclusión, como propuesta de mejora en los mecanismos de protección e integración, es necesario que ACNUR refuerce su capacidad cooperativa en terreno mediante alianzas estratégicas con gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y organismos regionales, garantizando respuestas más ágiles y contextualizadas. Asimismo, se requiere el fortalecimiento de marcos legales nacionales alineados con los estándares internacionales que faciliten el acceso a derechos fundamentales como salud, educación, empleo y vivienda digna para las personas refugiadas. Buenas tardes, doctor. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre los desafíos en la gestión de la migración forzada. ACNUR enfrenta múltiples desafíos en la migración forzada, incluyendo movimientos mixtos complejos que involucran a refugiados, personas que no se consideran ciudadanas en ningún estado, víctimas de trata y niños no acompañados. Esto requiere garantizar políticas de migración que protejan los derechos específicos bajo marcos legales internacionales. Para superar estos retos, ACNUR promueve la migración local sostenible, como la inclusión socioeconómica de las mujeres, minorías étnicas y fortalecimiento local y Estado de derechos. Como limitaciones políticas, en varios países la falta de voluntad política clara limita la implementación efectiva de políticas de protección y asilo. Como limitaciones presupuestarias, ACNUR enfrenta restricciones financieras que afectan su capacidad para responder a las necesidades crecientes de la población, como los desplazamientos. Por ejemplo, en el 2020, aunque se presentaron 39.500 solicitudes de reasentamiento, solo se pudieron procesar 34.400, reflejando una insuficiencia de recursos para cubrir la demanda. Como limitaciones logísticas, la gestión operativa se ve afectada por la insuficiencia de infraestructura, personal no capacitado y zonas remotas y conflictivas. Uno de los obstáculos en el acceso a los derechos básicos como la salud, el empleo y la protección. Las personas refugiadas enfrentan muchos obstáculos para acceder a derechos básicos como la salud, la educación, el trabajo y la protección. Estas dificultades en muchos casos se deben a la xenofobia, es decir, el rechazo o miedo hacia personas extranjeras. En
En el tema de la salud, tienen problemas por la falta de documentos, la obligación de cumplir cuarentenas y pocas infraestructuras médicas, lo cual aún más grave se tiene cuando se tienen enfermedades o discapacidades. En el tema de educación, muchos niños y jóvenes refugiados no pueden estudiar porque no tienen papeles, no reconocen sus estudios anteriores y no tienen dinero para pagar. En cuanto al trabajo, tienen barreras legales para obtener permisos y sufren discriminación. Por eso terminan en trabajos peligrosos o mal pagados, lo que también les impide acceder a una vivienda. En el tema de la protección, muchas veces son víctimas de violencia, acoso y xenofobia, además de las leyes migratorias difíciles y las detenciones hacen muy complicado que puedan pedir asilo o estar protegidos legalmente. Como conclusión, ACNUR enfrenta una situación difícil para ayudar a las personas que se ven obligadas a huir de su país. Hay muchos problemas que complican su trabajo, como la falta de apoyo político de algunos gobiernos. Un problema grave es que cada vez más países cierran sus fronteras y tratan mal a los refugiados, lo que obliga a buscar caminos peligrosos para escapar. Además, como no pueden acceder fácilmente a la salud, educación, empleo y protección, siguen siendo muy vulnerables. Y esto también afecta a las comunidades que los reciben. Por eso es muy importante que todos los países trabajen juntos y bien den más apoyo económico y hagan leyes más justas e inclusivas y puedan luchar contra la xenofobia. Ayudar a los refugiados no es solo responsabilidad de ACNUR, sino de toda la comunidad internacional. Podemos concluir que solo con solidaridad, respeto por los derechos, se puede garantizar una vida digna a las personas refugiadas. Hasta aquí mi intervención. Gracias.